Buenas tardes. Al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, Fresnillo 2021, por la oportunidad de exponer mi tema F026, las humanidades, educación y formación en interioridad. La injusticia es el sentimiento que sensibiliza al ser humano y da cuenta de las carencias de las relaciones humanas. La frase exige educación en interioridad a través de las humanidades. La educación para el siglo XXI deviene necesariamente de una ética filosófica cuyo sustento se halla en las ciencias humanísticas, hoy al margen de todo aspecto educativo. No obstante, la trascendencia en la formación de la persona. Educar en humanidades insta a fondo para comprender de qué hablamos cuando hablamos de interioridad y pensar cómo educar la dimensión de la persona que denominamos su interioridad, con la finalidad de garantizar una educación integral a modo que pueda rendir fruto máximo a la sociedad actual. Educación integral significa el desarrollo de todas las dimensiones y capacidades intrínsecas del ser humano. La formación en interioridad reclama de la persona actos plenamente autónomos, libres, dotados de bagaje afectivo, volitivo, cognitivo, racional, con capacidad de construir valores propios, asumir aquellos que la tradición y cultura le presentan como valiosos, bajo la gracia otorgada por la potestad ontológica subsidiaria. Educación y formación en interioridad de la persona está inscrita en dos términos, exterioridad e interioridad, una conexión dimensional de la persona indisociable, íntimamente unidas configuran su identidad, binomio utilizado en el aspecto formativo de la persona por una gran mayoría de los filósofos de la historia occidental. Incluso en el siglo XX, María Zambrano refirió la exterioridad e interioridad, lo afuera y dentro de la persona como base de toda educación. Quien ha profundizado en el tema detecta estas dimensiones. Educar en interioridad todas las dimensiones y capacidades propiamente humanas permite a la persona construir su conciencia, su moral y alcanzar el valor máximo de la persona, que es la libertad individual. El valor que la educación debe transmitir es la autonomía y la libertad. Ser moral con conciencia moral significa ser autónomo para decidir el tipo y forma de vida que desee vivir. ¿Qué significa hoy formar a la persona? Extraer de la persona lo mejor que lleva dentro, enseñarle a ser libre, autónomo, en un mundo donde todos deben ser libres, enseñarle que no existe auténtica autonomía ni libertad si esa libertad no es para todos ni coincide con la convivencia y la civilidad. ¿Qué significa educar? Decimos que una persona está bien educada cuando se comporta correctamente y conoce y practica las normas de cortesía y etiqueta al uso. No pierde la compostura y sabe estar en cualquier parte. La educación, sin embargo, no se reduce a ese aspecto externo y convencional de los buenos modales o guardar formas. Es una categoría más amplia que abarca todos los niveles de la socialización o la integración de la sociedad. Educar significa hacer personas autónomas, es decir, con capacidad de configurar su vida en torno a normas de valores fundamentales que hagan posible no solo su libertad individual, sino también la libertad de los demás, además de la propia vida en uno u otro sentido, sin olvidar que la educación no está libre de valores. La educación muestra que es valorativa cuando es crítica y progresista. La ética filosófica permite descubrir que el hombre por naturaleza posee un modo de ser interior, un ethos, una manera de ser que se conforma a día y va conformando propiamente su identidad. La primera tarea de la ética es forjar ese carácter humano. Los complementos estructurales de esa formación del carácter son la cultura y la educación, que proveen orientación de modo correcto, justo y responsable sobre la manifestación de actos. Permite el cultivo de cualidades sensibles y sentidos de solidaridad, gratuidad y justicia. La formación en interioridad favorece la convivencia humana, primero en el clima familiar insustituible donde se produce el primer contacto y despliegue de su personalidad hacia lo social. En el binomio exterioridad e interioridad, ¿cómo educar la exterioridad? La exterioridad, primero decimos, es la dimensión tangible, visible, lo que se percibe del otro a través de sentidos externos, la audición, el tacto, el olfato, la corporeidad, la indumentaria observable, una voz, un olor, una representación.
pedagogía de la interioridad tiene que ver con la oralidad, la gestualidad, el dominio del cuerpo, la nutrición del cuerpo mediante una educación integral, digna, no como objeto, sino como condición propia del ser humano. La interioridad de la persona como dimensión intangible, no perceptible, pero que constituye lo esencial de la persona. La ética filosófica permite descubrir que el hombre por naturaleza posee el modo de ser interior, un ethos, una manera que conforma su identidad personal. La formación humanística significa la maduración integral y gradual de los aspectos de la naturaleza humana, el afecto, la memoria, el intelecto, el gusto y la moralidad, la apropiación de la cultura que posee el individuo como resultado de su formación en los contenidos de la tradición en que vive, que acepta y asume como propios. Baltasar Gracián, educador de la época del barroco, nos presenta al mundo. Los hombres siempre a medio hacer, vanse cada día perfeccionando al paso que en lo natural, en lo moral, hasta llegar al deseado complemento de la sindéresis, a la sazón del gusto y a la perfección de una sumada virilidad. Formarse en interioridad y profundidad para descubrir qué es lo que a fin de cuentas nos hace personas y el hecho por el cual se nos reconoce como tal. El aforismo número 48 de Baltasar Gracián nos indica que cuanto mayor de fondo tiene el hombre, tanto tiene de persona. Como los brillos interiores y profundos del diamante, lo interior del hombre siempre vale el doble que lo exterior. El aforismo significa que el hombre al educarse en interioridad va cultivándose a través de la cultura y la educación y va formando propiamente su personalidad. La cultura abre horizontes de sentido humano, justicia y gratuidad, permite al hombre asimilarse con el otro, potencia actos solidarios, haciéndose sentir continuador de la obra con los antepasados. Formación es algo más elevado e interior al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de toda la vida espiritual y ética que se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter. La formación ontológica de la persona humana nos indica su pertenencia al mundo del espíritu, el que le corresponde a la ética, y al mundo de la naturaleza física. Formación significa instruir, velar por los valores permanentes de crear cultura y formar personas con pensamiento crítico, libre, cuya proyección es la vida social. La cultura forja personas capaces de afrontar y resolver cuestiones vitales. El hombre nace bárbaro, debe cultivarse para vencer a la bestia. La cultura nos hace personas y más cuanto mayor es. Gracias a ella, Grecia pudo llamar bárbaro al resto del mundo. La ignorancia es muy tosca, nada cultiva más que el saber, pero incluso la cultura es grosera sin refinamiento. El imperativo de toda sociedad humana es la necesidad fundamental de comunicarse. La lengua a través de todas sus formas es la expresión común del carácter esencial de nuestra naturaleza. Las virtudes otorgan al hombre la capacidad de inventar, de crear actos humanos posibles y realizables en el plano moral. La virtud es hacer bien lo que se hace. La justicia como virtud, educar bajo el signo del bien, es una virtud en el sentido en que los griegos utilizaron el término arete traducido como excelencia. Para Cicerón, el arte cultiva, orienta a las humanidades, el lenguaje, la música, la poesía y humaniza a las personas. Es la culminación de la formación humanística. Muchas gracias.